¿Cómo la hemos titulado? Y me libró de todos mis temores. Y quiero iniciar con una pregunta. Normalmente siempre inicio con una pregunta. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué es a lo que más le tienes miedo? ¿Qué es a lo que más le tienes miedo? Algunos le tienen miedo a la muerte, algunos otros le tienen miedo a la enfermedad, otros más le tienen miedo a la pobreza y algunos le tienen miedo a la edad, sean hombres o mujeres, ¿no? Cuando las canas empiezan a aparecer, te extrañas, te sorprendes y trata uno de cubrir esas cosas, ¿no? que empiezan a salir en la cabeza. Y normalmente yo veo mucho afán, y yo creo que en la mayoría de mujeres que ven una cana y se quieren arrancar media cabeza porque no quieren que se les vea la cana, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en mi caso también hay hombres, conozco hombres también de que dicen, no, es que si se me ven las canas, ya no voy a robar suspiros, pero usted no tiene que robar suspiros de nadie, ¿sale? Pero fíjese, en ocasiones, y esto es verídico, es real, en ocasiones le llegamos a tener miedo a la edad, a envejecer, porque uno empieza a perder el vigor, la fuerza, la habilidad, la virilidad, o sea, va perdiendo uno muchas cosas con la edad. Y la verdad es que para algunos, a mí sí me gustaría ser un cabecita de algodón, como le dicen al señor presidente. A mí sí me gustaría, porque dicen por ahí que las canas denotan sabiduría, ¿no? Y sí, o sea, o lo ves como algo negativo o lo ves como algo positivo y dices, ay, qué bien me veo así canoso, con canas, yo qué sé, ¿no? Pero normalmente sí, es real que hay personas que le tienen miedo a la edad y al envejecimiento. Algunos otros le tienen miedo a quedarse sin trabajo, pero hay otros que le tienen miedo al trabajo, ¿no? O sea, fíjense qué irónico, algunos tenemos miedo de quedarnos sin trabajo, pero otros más le tenemos miedo al trabajo y no trabajamos. Bueno, yo sí trabajo. ¿A qué le tienes miedo? Y fíjese, todos tenemos una zona de confort. Y hay algo que nos genera a todos los seres humanos un miedo, el ser sacados de esa zona de confort. ¿Por qué? Porque una zona de confort te da seguridad, te da estabilidad, te da absolutamente todo lo que tú crees necesitar. Pero ¿a poco no? Llega un tiempo en el que esa zona de confort llega a ser tan monótona para ti que incluso empiezas a desear algo más. Por ejemplo, en un trabajo, entras a un trabajo y eres nivel 1 y estás ahí bien y dices, es que gano bien, estoy bien, no hay mucho compromiso, pero la vida te empieza a impulsar a llegar un poco más. Y dices, es que, bueno, ahora quiero ir al nivel 2, pero si voy al nivel 2 y si no funciona, y si no doy el ancho suficiente, y si no tengo la capacidad suficiente para poder llevar un trabajo así, y también el salir de la zona de confort, en ocasiones nos genera algo de temor, algo de temor. Algunos tenemos miedo de perder a nuestros seres queridos, que en algún momento llega esta situación a la vida, pero todos tenemos ese temor de no saber en qué momento vamos a partir o en qué momento vamos a perder a alguien. Pero le digo algo, mi querido hermano, mi querida hermana, en esta vida es prácticamente imposible no sentir miedo o temor en momentos complicados. ¿Por qué? Porque todos tenemos momentos complicados. Usted en esta semana tuvo sus momentos complicados, ¿o no? Y si no, dígame cómo le hizo, porque yo sí tuve. La verdad es que todos los seres humanos lidian con cuestiones todos los días. Y es algo, se los digo ahorita, vamos a verlo de esta manera. Es algo tan común sentirse con temor en ocasiones, sentirse con miedo, sentirse vulnerable ante las circunstancias en la que la vida nos empieza a llevar. Estés casado, soltero, viudo, divorciado, como sea, siempre es algo muy común en la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque humanamente no somos personas perfectas, no somos creados o no tenemos mucha capacidad de solventar o de llevar mucho tiempo una situación complicada. En algún momento nos rebasa y las cosas empiezan a venir abajo. Y cuando las cosas no empiezan a salir como normalmente acostumbramos o queremos, empezamos a entrar en un estrés y nos estresamos y nos preocupamos, nos afanamos y terminamos perdiendo el suelo, como dicen por ahí, e incluso hasta la esperanza en ocasiones. Entonces todos, la mayoría tiene temor al cambio y mayormente el cambiar ciertos hábitos. Porque cuando venimos a Cristo,
Algo que nos pide el Señor es cambiar ciertos hábitos. ¿Por qué en ocasiones nos cuesta un poco de trabajo acercarnos a Él? Porque nos da un poco de miedo y decimos, híjole, soy dependiente de aquel o de aquella o de esto o de eso. Pero si voy a Dios, me va a enseñar que debo de depender de Él y no de esto. Y eso nos empieza a generar un cierto conflicto. ¿Por qué? Porque sabemos que nos va a sacudir un poco y nos va a sacar de la zona de confort. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tú confíes en mí o en el que está a tu lado, sino que pongas toda tu confianza en Él. ¿Sabes por qué? Porque Él nunca te va a fallar. Yo sí. En algún momento usted me va a llamar y ¿qué cree? Que voy a estar ocupado hablando con alguno de ustedes. Y usted va a decir, qué mala onda, no me contestó y cuando más lo necesitaba. Pero usted tiene a Dios. Y bueno, los que me llaman saben que casi siempre contesto, ¿no? Pero puede que en algún momento, en el momento que usted más me vaya a necesitar, puede que no esté, o simple y sencillamente comí muchos tacos y me quedé dormido. Me dio el mal del puerco, como dicen por ahí, y me quedé dormido, ¿no? Pero siempre va a haber alguien al cuidado de usted y Él se llama Jesucristo. Él nunca lo va a dejar, Él siempre va a estar a su cuidado. Entonces, y vemos también que dentro de la palabra de Dios vamos a hablar de un hombre que casi siempre se habla. Nos narra la historia de un hombre quien durante algún tiempo el temor y la persecución fue su compañero. ¿Por qué? Porque era perseguido por el mismísimo rey Saúl. ¿Y de quién vamos a hablar? Y hoy te voy a mostrar unos versículos que estoy seguro que por lo menos lees unas 20 veces al año. De verdad. Vamos a ver hoy uno de los salmos que todo mundo, o por lo menos la mayoría, se sabe o no sabemos. Pero hoy te lo voy a mostrar desde otra perspectiva, porque ya lo sabe, a su pastor le gusta hacer cachitos la historia y explicársela poco a poco. Amén. Entonces, David pasaba noches enteras siendo acompañado por el temor a que Saúl lo alcanzara y le quitara la vida, porque eso era lo que quería hacer Saúl. Perseguía a David. ¿Por qué? Porque él era el que iba a suceder el reino. Por causa de su desobediencia, Saúl empieza a perseguir a David. Y David, sin temerla ni deberla, empieza a huir. Aparte de que David era yerno de Saúl. Pero nos enseña en el libro de Samuel que David lo único que le queda hacer es que no se va a su casa porque sabía dónde podía encontrarlo. ¿Qué es lo que hace David? Se va a los desiertos donde hay montañas, cuevas, y ahí es donde empieza la persecución. Y ahora mire, si usted se va ahorita saliendo va a encontrar la tienda, las tiendas departamentales y todo eso. Pero en el desierto no hay tiendas. En el desierto no hay hoteles. En el desierto no hay lugares de descanso. En el desierto solamente hay sol y ¿qué hay? Arena. ¿Sí o no? Pero notamos también que David desde muy chico, desde muy joven, era un pequeño pastorcillo. Y dice la palabra que había una característica especial en este joven. ¿Qué era lo que le gustaba hacer cuando estaba solo? Cantar. Pero no cantaba cualquier canción, sino que él a través de la adoración, a través de la adoración y la comunión empezó a conocer a quien realmente sería su pastor. A quien realmente tiempo después iba a estar su mano poderosa sobre de él para llevarlo a cumplir el propósito por el cual Dios había hecho que naciera. Incluso por ahí se dice... los teólogos llegan a considerar que quizá David era un hijo bastardo de Isaí. ¿Sabía eso? Porque dice David, en pecado fui concebido, en pecado me concibió mi madre. Se llega a considerar que quizá la mamá de David tuvo que ver con otra persona y de ahí salió David, porque David era diferente a sus hermanos. Era completamente diferente, hermano. Eso es lo que dicen los teólogos. No lo afirma la palabra como tal, pero al David expresar en el Salmo, en pecado me concibió mi madre, en pecado fui concebido. Se da a interpretar en el original que quizá fue fuera del matrimonio. Pero no importa cómo haya sido tu inicio. Lo importante es lo que Dios hoy va a hacer y está haciendo con la vida de cada uno de ustedes. ¿Usted lo cree? Amén. Bueno. También dice la palabra que mientras David cuidaba las ovejas de su padre, siendo apenas un niño, él siempre cargaba o una guitarra o un arpa, una batería no porque es muy grande, pero sí David siempre llevaba su arpa en la espalda. Llevaba su vara, llevaba su cayado, llevaba sus ovejas, pero ahí en esos ríos, ahí en esos pastos verdes, David empezó a conocer al Dios del cielo y de la tierra.
Y dice la palabra que mientras él estaba ahí cuidando las ovejas, él cantaba a Dios y empezó a conocer a Dios no solamente por lo que se escuchaba que decían porque había hecho milagros, sino que David propuso en su corazón el conocer a ese Dios que le había dicho su padre que existía y que los había librado. Y David dijo, yo lo quiero conocer. Así que yo te voy a invitar en esta tarde a que no te quedes con lo que solamente yo te pueda decir o lo que escuchas en las predicaciones, sino que te metas a su presencia y realmente lo empieces a conocer a través de la comunión, de la oración y de tu diario vivir delante de su presencia. Amén. Entonces, vemos también que David se empieza a considerar en algún momento de su vida como una oveja. ¿En dónde lo dice? Eso lo vamos a encontrar precisamente en el Salmo 23, así que vayan preparando su Biblia. Y David se consideraba también como un muchacho que necesitaba ser instruido, guiado, porque las ovejas necesitan ser dirigidas por alguien que tiene un mayor razonamiento, alguien que tiene una perspectiva de un panorama y alguien que sabe y conoce los terrenos a donde él va a llevar a sus ovejas. Ponga atención en esto. Vamos a anotar ahorita que leamos el Salmo 23, vamos a anotar las características de una persona que es acosada por el temor. Vamos a anotar las características de un hombre que está sintiendo miedo en ese momento, pero que no se deja dominar por el miedo, sino que ese miedo va y lo rinde ante la presencia del Padre. David no era un hombre que hacía las cosas nada más porque sí. David, aparte de ser un hombre de guerra muy sabio, que eso lo empezó a adquirir más adelante, pero cuando tú te metes a la presencia de Dios, te digo algo, Dios te empieza a hablar, Dios te empieza a decir cómo es que tienes que empezar a conducir tu vida. Porque Dios habla, eso es real. Dios no está metido en la religión, Dios está en tu corazón. Y desde ahí es donde Dios te habla. O sea, y quiero que lo entienda, Dios no está metido en la religión, Dios está metido, vamos a verlo así, está dentro de tu corazón. Ahí es donde está Dios. Y ahí es donde Dios te va a hablar. Ahí es donde Dios te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Decía David en el Salmo, lo vamos a interpretar, decía, Señor, me siento temeroso porque quieren quitarme la vida. Yo no le he hecho nada. Yo no he dicho nada en contra del rey. E incluso usted leyendo la historia va a notar que David nunca levantó su mano contra Saúl. Y aunque Saúl quería atravesarlo con la lanza y quería clavarlo en la pared, David nunca levantó su mano contra él. Incluso dice la palabra y nos enseña que en más de una ocasión le perdonó la vida porque lo tuvo cerca para echárselo. Pero así es como debemos de ser ustedes y yo. Aunque en algún momento la vida llegue a poner a las personas que en algún momento o que en algún momento te hicieron daño, te digo algo, perdónalas, no les hagas nada. Aunque tengas la posibilidad y aunque te diga como el ángel aquí diciéndote que no y el otro por acá diciéndote que sí, pon atención en lo que Dios te va a decir, porque en algún momento puede que suceda. Pero te digo algo, aprende a perdonar, aprende a dejarlos ir, aprende a dejarlos ir. Y aunque estaba en angustia y preocupación, aprendió a descansar en la presencia de Dios. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿qué tanto usted sabe descansar en la presencia del Padre? ¿Qué tanto sabemos descansar en su presencia? ¿Qué tanto sabemos estar cuando tenemos un problema? Normalmente lo que hacemos es preocuparnos y nos vamos a dormir y nos llevamos a la cama ese problema y no descansamos, ¿a poco no? Y te levantas cansado, te levantas adolorido, te levantas preocupado, te levantas hasta con la boca con un mal sabor y no puedes dormir. Porque la mayoría de los seres humanos no sabemos descansar en la presencia de Dios. Por eso andamos todos los días con los problemas en la cabeza y los traemos encima y no encontramos solución y por más que le damos vuelta y nos preocupamos y nos afanamos y pensamos, ¿y si hago esto qué pasaría? ¿Y si no lo hago qué va a pasar? ¿Y si esto qué va a suceder? Pero si no lo hago ¿qué va a suceder? Y nos preocupamos de más y nos afanamos, ¿a poco no? Pero tenemos que aprender a descansar y no a preocuparnos más de lo que debemos. Le digo algo, yo he estado aprendiendo eso. Dios me ha estado enseñando eso. El no preocuparme por cosas que yo no puedo resolver, cosas que le corresponden a Él resolver con ustedes. Tenemos que aprender a hacerlo. Tú como padre o como madre tienes que aprender a descansar. Es que mis hijos así.
Hay cosas que tú no puedes resolver y hay cosas que tú no vas a poder resolver por tus hijos. Eso ténganlo por seguro. ¿Vas a estar ahí con ellos todo el tiempo? Claro, porque ese va a ser tu deber y por amor lo vas a hacer. Pero no vas a poder resolverles la vida. Por más que trabajes, por más bienes que dejes, te digo algo, no vas a resolverles la vida. No hay mejor herencia para tus hijos que dejarles el camino, que dejarles la palabra de Dios en su vida, para que así tengan mucho, tengan poco, tengan todo, no tengan nada, sepan que su bien, que su bienestar viene del Padre hacia ellos y que no depende de su entorno. Pero mientras tanto, haz tu labor, haz tu labor. Esto hace que siempre nos desgastemos de más y solamente nos preocupamos y no logramos resolver absolutamente nada, y eso solamente nos estresa y en ocasiones nos llega hasta afectar en la salud. Y eso es bien real. Cuando el temor logra controlar a alguna persona, ¿usted ha visto alguna vez a alguna persona que tenga mucho miedo? Sí les ha tocado experimentar eso. ¿Cómo se ponen? O sea, pierden totalmente la visión de lo que está sucediendo. Una persona que empieza a sentir mucho temor, incluso no puede coordinar bien, no puede hablar bien, e incluso algunos llegan hasta el desmayo, ¿no? O peor aún, al infarto, cuando no anda uno bien del corazón. Pero el temor hace que pierdas completamente la paz. Lo primero que hace el temor es robarte la tranquilidad, robarte la paz y poner un peso sobrenatural sobre tu vida. ¿Por qué? Porque el temor siempre va a hacer que te preocupes. Y el problema es así. El temor, cuando dejas que el temor te domine, el problema se hace enorme. ¿Por qué? Porque dices, bueno, mi hijo sacó un 3 en el examen. Y el problema es que hay un 3 en el examen. Pero dices, ¿y qué tal si le tocó cerebro de burro? Ya hiciste más grande, ¿no? ¿Y qué tal si no nada más tiene el cerebro, sino los ojos también de burro? ¿Y qué tal si nunca va a ser nadie y va a ser esto y el otro? Y un 3, un problema así lo empiezas a hacer grande. Y terminamos enojados con todo, porque no, porque es él o seré yo, bueno, a ver, o quién es el culpable, pues. ¿No? Un problema chiquito lo empezamos a hacer más y más y más grande, porque el temor hace que cargues más tu conciencia, hace que cargues más tu vida con cosas que no puedes resolver tú en ese momento. Y tenemos que aprender a dejar hasta cierto punto que las cosas tomen su cauce, pero sin dejar de poner eso en las manos de Dios. En lugar de preocuparnos, hay que poner todo, nuestra vida, problemas, todo, proyectos, ponlo en las manos de Dios. Y te digo algo, cuando pones todo en sus preciosas manos, toma el cauce que debe tomar. Sea sí o sea no. Eso también tenemos que aprenderlo. Y el temor también te mete en una cárcel mental en la cual difícilmente se puede salir. Porque el temor te neutraliza no solamente físicamente, sino espiritualmente, y bloquea tu capacidad de reacción a tal grado que en ocasiones empiezas a ver cosas que ya no están dentro de. Es como cuando alguien bebe alcohol, ¿no? Cuando alguien bebe alcohol, empieza a ver cosas raras, ¿no? De que dicen, no, es que yo vi que me estabas viendo feo, y a lo mejor no sabe que me dio un retorcijón en el estómago y por eso saqué los ojos, ¿no? Pero cuando ya uno anda así un poco mal, empieza uno a ver cosas raras, y el temor hace algo similar. ¿Sabes por qué? Porque el temor es un veneno que inyecta el corazón, y cuando un veneno baja el corazón, hace que uno empiece a ver de manera distorsionada. Entonces no dejes que el temor envenene tu corazón, no dejes que el temor paralice no solamente tu vida física, sino aún tu vida espiritual. Es decir, que esta persona entra en un estado de shock. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto? David escribe en el Salmo 23. Y por ahí dicen algunos que David escribió este salmo mientras cuidaba las ovejas. Pero en realidad, o la mayoría acierta en el que el Salmo 23 fue escrito cuando David corría por los desiertos escondiéndose del rey Saúl. Era injusto lo que Saúl estaba haciendo en contra de David, pero a David solamente le quedó una cosa, y eso es correr. Entonces correr no es de cobardes, correr es de sabios. Evitar problemas no es de cobardes, evitar problemas es de sabios, de gente prudente, porque siempre le he dicho, todos tienen manos, todos se pueden defender. Usted se puede defender, yo me puedo defender.
Pero ese no es el punto. David tenía manos, David era un experto en la guerra, David era un excelente estratega, pero David dijo, no lo voy a tocar. Porque David honraba incluso la vida de Saúl a pesar de que buscaba su vida. Pero sí, lo único que sí podía hacer era correr y esconderse. Y David escribe precisamente el Salmo 23 en una etapa como esta. Y David, a pesar de que tenía mucha gente a su cargo, porque en la cueva de Adulam, lo vimos en Año Nuevo, que David va a una cueva y dice, ahora sí voy a estar solo aquí y aquí me voy a morir. ¿Se acuerdan? Y resulta que entra y habían 400 que estaban en la misma situación que él, y luego estos 400 lo pusieron por sobre todos ellos, y así David ganó un ejército. Pero David sabía y decía, a pesar de que tengo a 400 alrededor de mí, me siento inseguro. A pesar de que tengo un trabajo estable, me siento inseguro. A pesar de que tengo un guardado en la casa, me siento inseguro. A pesar de que tengo comida, me siento inseguro. ¿Por qué? Porque nunca te vas a sentir mejor más que en la presencia de Dios, que Él va a guardar tu vida, absolutamente todo lo que tienes en tus manos. Amén. Y David, ¿qué es lo que hace? Busca la protección no en hombres, sino que David busca la protección que viene de lo alto, la protección del Padre sobre su vida, porque sabía que Dios era el único que podía sacarlo de ese problema tan complicado. Ahora sí, vamos al Salmo 23. Porque no importa cuánta gente esté de tu lado o en contra de ti, si Dios está contigo, nadie puede tocarlos. ¿Amén? ¿Sí lo creo o no? Dice el Salmo 23, ahora sí vamos. Dice, lo vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Jehová es mi pastor. Hasta ahí, hasta ahí. Bueno, nada más. Jehová es mi pastor y nada o nada me faltará. ¿Cuántas veces usted ha leído este salmo? Montón. Ay, más cuando me aprieta el zapato, ¿no? Lo digo y lo digo y lo digo y lo vuelvo a decir como los peces en el río, ¿no? Lo digo y lo digo y lo vuelvo a decir. Y es un salmo que acostumbramos todos, e incluso cuando nos vamos a dormir o se lo enseñamos a los niños cuando están chiquitos y ya el niño empieza a hablar y así, ¿no? Pero mire, hoy vamos a desmenuzar este salmo. Y esta primera parte, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ve que tiene una coma en medio, ¿sí o no? Dice, Jehová es mi pastor, coma, punto y coma, nada me faltará. Está dividido en dos. Y le voy a explicar. Primero, David dice, Jehová es mi pastor. ¿Qué es lo que está haciendo David? David reconoce que Dios, que el Padre, primero es su cuidador, porque está diciendo, Jehová es mi pastor. ¿Qué es lo que hace un pastor? Cuida las ovejas, se encarga de alimentarlas, se encarga de sacarlas, se encarga de cortarles la lana, en el buen sentido, ¿no? Se encarga de llevarlas afuera, pero con la misma preocupación y labor se encarga de que todas regresen a casa, ¿sí o no? Y David estaba diciendo eso. David se consideraba como una oveja más de Dios, en el pueblo de Dios, y decía, Jehová es mi pastor. David estaba diciendo, no solamente es mi cuidador, sino que es mi proveedor, es mi sustentador y es mi protector. ¿Por qué? Porque mire, una oveja no fue creada para vivir sola. Una oveja no fue creada para estar viviendo solita. Por ejemplo, el león sí, porque el león sabe cazar. Un jaguar sabe cazar. Hasta las ratas saben buscar su comida. Pero una oveja sola, tarde que temprano, se muere de hambre, porque o se cae o se la comen, ¿no? Y las ovejas no fueron creadas para autosustentarse. La oveja fue creada para depender de su pastor. Y usted y yo tenemos un pastor por excelencia. Y ese pastor se llama Jesucristo. Y usted es oveja del Señor. Entonces, por lo tanto, usted tiene que aprender cuál es su posición delante de Dios. Aquí en la tierra no hay grandes siervos, todos somos ovejas. Y el único grande aquí se llama Cristo. De ahí en fuera no hay nadie grande. Y todos como ovejas de Dios dependemos de Él completamente. Mi familia depende de Él. Mi trabajo depende de Dios. Mi economía depende de Dios. Mi salud depende de Dios. La estabilidad de mi matrimonio depende de Dios. Absolutamente todo lo que usted haga depende completamente de Dios. Pero yo le voy a preguntar, ¿realmente usted se considera una oveja del Señor?
Porque si se considera, y usted dice, no, yo soy un jaguar, yo saco el pecho y bueno, se puede autosustentar solo entonces. Pero una oveja no lo puede hacer. Una oveja depende de alguien que lo lleve y lo regrese a casa otra vez. Esa es la dependencia que tiene este animalito llamada oveja de su pastor. Una oveja también necesita escuchar una voz que lo guíe. Una oveja necesita escuchar una voz que le diga, oye, es por aquí. Una oveja necesita escuchar y saber que hay alguien que lo puede proteger cuando alguna fiera venga sobre de ellos. Porque eso es algo común, que los leones, que los animales carnívoros ataquen a las ovejas. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el pastor? Pelear por sus ovejas, defender a sus ovejas, defender la causa de sus ovejas. Ese es el trabajo que un buen pastor tiene que hacer, mediar las situaciones. Entonces, esa es la primera parte. Y David decía, Señor, yo estoy bajo tu cuidado, porque tú eres mi pastor. Y la parte número 2, donde dice, nada me faltará, primero habla de una plena confianza en Dios. Pero David estaba diciendo este salmo, vamos al contexto de la historia, mientras David es perseguido en el desierto. En el desierto, ¿qué tenía David? Más que 400 hombres que él tenía la preocupación de alimentarlos. Porque el estar a cargo de algo, tu deber es ver por todos, no por ti. Y antes que ver por ti, tienes que ver por los demás. Pero David no tenía una casa. David no tenía un trabajo estable como muchos de ustedes sí lo tienen. David no tenía ni a su papá ahí porque su papá estaba en casa con sus hermanos. David no tenía a su esposa, incluso para ese tiempo a David ya se la habían quitado, ya le habían dado a que se casara con otro. David estaba solo. Pero ¿por qué David da esta palabra y dice, Señor, mi confianza plena está en ti? Porque está diciendo, nada me va a faltar. Y le digo algo, a David en ese momento le faltaba todo. ¿Qué le faltaba? Tranquilidad, le faltaba una casa donde llegar seguro, le faltaba un buen alimento y hasta le puse yo aquí y de seguro hasta le faltaba un buen baño porque estaba en el desierto. Hasta eso le faltaba a David. Y David tuvo que lidiar mucho tiempo con la persecución, con el temor, con la preocupación de qué tal si ahorita viene y no me doy cuenta y me va a matar. O sea, y creo que es bastante complicado ser perseguido por alguien. Es duro, es difícil, es desagradable. Ser perseguido es horrible, ¿no? Y no me refiero a algo físico, sino la gente a veces te puede perseguir con sus palabras, con sus acciones, con cómo son, cómo se comportan. Aún así te pueden perseguir. Pero nota que David encontraba todo esto cuando iba y oraba en la presencia de Dios. David no tenía a nadie más que a Dios de su lado. Y Dios es más que suficiente en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Ahora yo le pregunto, ¿por qué David? Porque David lo que hacía, siempre lo he dicho, David lo que literalmente hacía era dejarse caer en los brazos del Padre. Era perseguido, era buscado, quizás hasta habían carteles de se busca en contra de David, pero David decía, Señor, no tengo a dónde ir. Físicamente al desierto, espiritualmente, solo tu presencia. Y en tu presencia encuentro fortaleza, tranquilidad, y sé que en algún momento todo esto va a acabar, Señor, pero mientras esto acaba, ayúdame, no me dejes. Está aquí conmigo, permanece conmigo, está cerca de mí, Padre, porque tú eres mi pastor, tú eres todo para mí, Señor, y estando contigo, nada me va a faltar, nada me faltará. David estaba dejándose caer en los brazos. Ahora, ¿tú lo puedes decir? Usted lo puede decir, Jesús, tú eres mi Señor y estando contigo, nada me va a faltar. ¿Usted lo puede decir? ¿Sí? ¿Sí o no? Y cuando le falte, no se vaya a espantar. Fíjese, y dice, nada me faltará. ¿En qué tiempo está esto? Nada me faltará. ¿En qué tiempo está? Futuro, exactamente. En ese momento a David le faltaba absolutamente todo. Ya les dije que le faltaba, hasta bañarse le faltaba. Pero David decía, Señor, pongo mi confianza en ti. Sé que hoy estoy pasando por una crisis complicada. Sé que hoy estoy en un momento de aflicción difícil. Pero confío en que estando contigo nada me faltará. Ahorita me faltan muchas cosas, pero sé que el día de mañana nada va a hacerme falta porque tú vas a estar aquí conmigo.
y no vas a estar, sino que hoy estás aquí conmigo. Y si hoy Dios te dio la oportunidad de venir aquí, Mateo, es porque Dios tiene un plan maravilloso para ti. Amén. Dice el 3, dice el 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y decía David, ahorita estoy siendo llevado por el desierto, pero en algún momento Dios me va a introducir a esos pastos verdes, en algún momento. Y cuando hablamos de pastos verdes, hablamos de un tiempo de paz, de un tiempo de tranquilidad. Así que si hoy estás pasando por alguna situación, tranquila, tranquilo, porque los pastos verdes están por llegar a tu vida. Amén. Y este versículo nos hace saber que David tenía la esperanza de que en algún momento esas persecuciones terminarían y que Dios le daría esa paz que deseaba tener en los momentos de aflicción, porque David batalló muchísimo. Entre que David fue ungido por Samuel y entre que él tomó el reino pasaron más de 20 años. Imagínate que los ungieran a ustedes y les digan, ¿saben qué? Ustedes van a ser los próximos diputados ahí en la Cámara de Diputados. Y les dirán, no, pues, y más con el sueldo que por ahí suena, no, pues ya. Y usted diría al otro año, pues no, que sí. Y que Dios te dijera, sí, pero en 20 años. ¿Cómo 20 años? Pero es un proceso. Y los procesos son bastante largos en ocasiones. Pero mucho depende en cuánto tiempo vas a aprender tú la lección. Mucho depende de nosotros también. Entonces vemos que aquí David tenía la esperanza y aquí David echa un vistazo hacia el futuro y dice, Señor, hoy estoy aquí, pero confío. Veo para allá y veo arena. Veo de este lado y veo más arena. Veo para atrás y veo que viene Saúl. Y veo para adelante y veo más arena. Y David decide, en fe, David decide decir, Señor, voy a ver más allá de lo posible. Voy a ver hacia lo imposible. Sé que allá adelante, donde no alcanzo a ver, ahí me están esperando pastos verdes. ¿Y qué sucedió con David? Fue rey sobre Israel. Y ha sido uno de los mejores reyes que ha existido en la tierra. Dice, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Cuántas veces tú has perdido las fuerzas? ¿Cuántas veces tú has perdido la esperanza? ¿Cuántas veces has visto cómo está la situación en tu vida, en tu familia o dentro de la iglesia y dices, creo que no tiene caso, no tiene sentido todo esto? ¿Cuántas veces has visto tu trabajo, tu casa, te has autoanalizado y has dicho, creo que no tiene caso? Ya llevo mucho tiempo lidiando con las mismas situaciones emocionalmente, con los mismos pensamientos, con las mismas ideas. Y por más que trato y busco, creo que no tiene caso porque la situación sigue siendo exactamente la misma. ¿Cuántas veces te ha pasado? Si hay algo que tienes que saber es que cuando tú aprendes a confiar en Dios, no vas a ser avergonzado ni avergonzada. Porque dice la palabra que bienaventurado el hombre o la mujer que confía en Jehová porque no serán avergonzados, lo dice la palabra de Dios. Y David eso es lo que decide, confiar en Dios para que él no fuera avergonzado. Y no porque él quisiera que lo fuera Saúl, pero David entendía y decía, Señor, es que no tengo a quién más ir. Y si hoy tú no tienes a quién más ir, y si hoy se te acabaron las ideas, y si hoy se te acabaron las fuerzas, y si hoy el desánimo está al tope en tu vida, te digo algo, hoy Dios te trajo a esta casa. Hoy Dios te trajo a esta casa, ¿por qué? Porque quiere que termines el año en su presencia, que termines el año bien, que termines el año bien. Si te ha costado iniciar este año, Dios te trajo el día de hoy para que de aquí en adelante cambies, pero también necesitas cambiar tu perspectiva, tu idea, tu mente, tu relación, tu comunión con Dios. No verlo desde la religión, sino verlo como tu pastor. Y estando con Él, ¿qué crees? Que nada te va a hacer falta. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortar, ¿qué significa confortar? Confortar significa dar fuerzas y energía a una persona que se ha cansado o debilitado muchísimo. Es decir, una persona que ya ha caminado mucho. Una persona que ha dado 3 pasos y se ha caído. Una persona que ha querido hacer cambios, pero que siempre termina llegando al mismo punto y nada más no pasa nada. Eso es lo que hoy Dios va a hacer con la vida de cada uno de nosotros. Darnos esa fortaleza, darnos ese confort, ese vigor para poder continuar avanzando hacia su presencia. Amén. Y hoy Dios nos está fortaleciendo a través de su palabra. Y le digo algo, era injusto
lo que hacía Saúl con David? Sí, sí era injusto, porque lo perseguía. ¿Y sabe por qué lo perseguía? Por celos. Ese fue el problema de Saúl, por celos, porque lo que cantábamos hace un rato, Saúl mató a 1000 y David, ¿cuántos mató? Y Saúl decía, pues yo soy el rey. O sea, yo aquí soy el pastor, el mero mero. ¿Por qué dicen que el hermano de la alabanza? ¿Por qué dicen que la maestra o que la hermana o que el hermano más que yo? Ese era el problema que hubo con Saúl, los celos. Y le digo algo, dentro de la iglesia no estamos para ser mejores que nadie. Si usted es bueno en algo, usted está para bendecir mi vida a través de su don y bendecir a los demás. Y lo que yo hago es para bendecir y edificarlos a ustedes. No es para que la gente me vanagloríe o para que yo busque el favor de los demás. Y si lo hacemos así, vamos a tener un problema como Saúl. Porque dentro de la iglesia nadie es más que nadie. Todos somos iguales delante de la presencia de Dios. Pero Saúl decía, no, pues yo soy el rey. O sea, ¿por qué dicen que yo maté nada más 1000 y mi yerno mató 10,000? ¿Por qué no mejor al revés? Pues porque era así. Porque David era mejor en la guerra que su suegro Saúl. Pero los celos corrompieron la vida de este hombre. Y David decía, pero aún así mi mano no se va a levantar contra él. David sería instruido por un camino de justicia. David sería llevado por un camino bastante duro, muy duro. Pero David aprendería en ese camino a amar a Dios por sobre todas las cosas, a honrar al rey a pesar de sus errores y sobre todo, a ser instruido en un camino de justicia. Ahora, usted y yo tenemos que seguir un camino de justicia y ese camino ya está trazado y ese camino se llama Jesús. Y él lo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si no andamos por ese camino, es literalmente imposible poder llegar a la presencia del Padre. Ni San Judas, ni San Tadeo, ni Santa Isabel la Católica, ni Charbel, nadie nos puede salvar si no es Cristo. Si no es Cristo. Y eso es algo que tenemos que entender. ¿Quién murió en la cruz? Exacto. ¿Quién entregó su sangre preciosa por usted y por mí? Jesús, Cristo. Entonces, a Él le debemos absolutamente todo. Exactamente, hermanita, todo. Vamos al versículo que sigue. David es empezado a llevar en ese camino de justicia y dice el 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, aquí viene lo bueno, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Cuál es tu valle de sombra de muerte? Los problemas, alguna enfermedad. ¿Cuál es tu valle de muerte? Y te digo algo, Dios no prometió que no iban a haber valles de muerte. Dios ha dicho lo contrario, vas a pasar por el valle de la muerte. Y otra parte de la escritura dice, y también vas a pasar por el fondo de las aguas, y también vas a ser pasado por el fuego, es decir, vas a ser probado. Dios no dijo, no, te voy a sacar del agua y te voy a poner una lanchita con motor para que te duermas y ni siquiera remes para que llegues rápido allá. Dios no dijo eso. Y Dios no dijo, no te voy a pasar por el fuego porque te vas a quemar más. ¿No? Dios no dijo eso. Dios dijo, vas a pasar por el fondo, vas a ser llevado por el fuego y vas a ser llevado por el valle. No dice ni siquiera vas a ser llevado por el valle de la bruja. ¿No? Dice, vas a ser llevado por el valle de la misma muerte. Pero ahí en medio de esa muerte, mi nombre, dice el Señor, se va a glorificar en la vida de cada uno de ustedes y mi poder se va a perfeccionar en cada uno de ustedes. Y usted lo tiene que creer. Usted tiene que tener esa certeza. Ahora, aquello a lo que más le temes, ese es tu valle de la muerte. Le temes a la soledad, en algún momento vas a tener que pasar por ello. ¿A qué le tienes miedo? Porque ese valle en algún momento te va a decir, llegaste a la puerta del valle de la muerte. Pero tienes que tener esa seguridad, tienes que tener esa certeza de que el Padre, de que tu pastor, Jesús, va a estar ahí para guiarte y sacarte de ese valle. Y que la luz de Cristo en medio de esa oscuridad siempre te va a alumbrar. Es algo que no puedes evitar. Los valles de sombra y de muerte no se pueden evitar, pero ten por seguro que en medio de esa enfermedad o problema, situación, Dios, que es tu pastor, va a estar ahí contigo. Y David por eso decía,
Aunque estoy hoy en medio de este valle, aunque buscan mi vida, aunque buscan mi muerte, Señor, yo sé que voy a estar bien porque tú estás aquí conmigo. Y dice más adelante, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué nos da a entender esto? Que no estás solo, que no estamos solos, que Dios está aquí con nosotros, que Dios está ahí contigo. Amén. Ahora, mire, dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vamos a dividirlo en dos también. Primero, la vara. La vara sirve, escuche bien, para dar dirección. Cuando alguna oveja se quiere perder, el pastor lleva una vara. Y esa vara sirve para dar dirección o en ocasiones sirve para corregir a la oveja. Y yo creo que en algún momento Dios ha corregido nuestra vida y sigue corrigiendo muchas cosas. Pero Él es el buen pastor, lo dice la palabra, y Él no es ese pastor que te va a dar de varazos hasta que te parta en dos y te doble y te rindas. Él siempre lo va a hacer con amor. Si realmente Jesús es nuestro pastor, es necesario que Él corrija muchas partes de nuestra vida. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios nos tiene que corregir, pero aun cuando nos corrige, lo hace con amor y nos da ese ánimo y esa fortaleza para seguir adelante. Y tú lo entiendes y dices, Señor, sí tienes razón. Me está costando trabajo esta área de mi vida, pero ha sido lo más correcto. Me ha costado muchísimo, Señor, pero te doy gracias porque estoy aprendiendo a depender ahora no de eso, sino de ti completamente. O de aquello, sino de ti, o de aquel, o de aquella, sino ahora de ti completamente, Señor. Entonces la vara sirve para guiar y para corregir también, para que la oveja regrese a su casa. Ahora, el cayado, son dos cosas diferentes, aunque normalmente la mayoría de los pastores usan el cayado. ¿Cuál es el cayado? Es otra vara, pero que tiene una forma de U. ¿Han visto Toy Story? ¿Sí? Y ven que hay una pastorcita en Toy Story. Ese es un cayado, el que tiene la pastorcita. No sé cómo se llama, pero sí o no. ¿Sí? ¿Conoce o no? Órale. Ese es el cayado, que es larga, más o menos mide como 2 metros y tiene una U. Y usted se ha preguntado, ¿y por qué NU? ¿Por qué no una M de México? O una J de Julio, ¿no? O la letra que ustedes quieran. ¿Sabe por qué? Porque eso fue creado con un propósito. ¿Y cuál es el propósito del cayado? Bueno, es una vara más larga de lo común. Y esa vara sirve como defensa para el pastor, para cuando algún lobo, algún león quiere llevarse alguna oveja, con ese cayado del pastor, como es largo, se defiende y defiende a su ganado. Primero. La segunda cosa para la que sirve es para que cuando alguna oveja llega a caer en un hoyo o en un barranco, como es larga, exacto, como tiene la U, tiene la manera de poder jalar de ahí a las ovejas para engancharla y órale, va para arriba, ¿no? Y la tercera, cuando las ovejas llegan a ser bastante grandes o gorditas o están dormidas, el pastor con esa las mete por debajo y las ayuda a levantarse. Es decir, como tiene la U, la carga pues. Para eso sirve el cayado. ¿A qué voy con esto? No importa cuántas veces David se desanimó. No importa cuántas veces David quiso quedarse encerrado en la cueva. No importa cuántas veces David quiso quedarse mejor acostado y no salir porque sabía que lo buscaban. David decía, Señor, tú eres mi pastor y con tu cayado siempre me vas a levantar. Aunque vaya y me pongan trampas, tú siempre con tu cayado me vas a sacar, me vas a llevar adelante. Y aún con tu vara, cuando sea necesario, me vas a corregir. Así es como decía David, Señor, delante de tu presencia soy una oveja, una simple oveja que necesita ser instruida, ser guiada y que también necesita ser levantada. Porque quizá David decía, Señor, soy esa oveja que se perdió en el desierto y anhelo muchísimo poder regresar a mi casa, pero hoy no puedo porque soy perseguido. ¿Y cuántas veces tú estando en tu casa te sientes de esa manera? Estando en el trabajo, estando con tu familia, como David que estaba con los 400, pero aún David decía, Señor, aún estando con la gente no me siento seguro, solamente en tu presencia, porque David estaba aprendiendo a depender completamente de Dios. Ahora, ¿de qué dependes? ¿De qué depende tu estabilidad? ¿O de quién depende tu estabilidad? Tendría que depender de Dios. Amén. Y la pregunta ¿es Dios? ¿Está en Dios completamente tu dependencia? ¿O todavía repartes tu dependencia
en otras personas o en otros aspectos. 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Mire, ya vamos a terminar. El aceite lo usaban en aquellos tiempos, o lo llegan a usar todavía, para ungir la cabeza de las ovejas. ¿Por qué? Porque las moscas, ya ven que son muy infecciosas por el estiércol y todo eso, y las ovejas. Las moscas llegan a hacer nido dentro de las orejitas de las ovejas, o incluso en la boca. Ya ven que normalmente tienen la boca así muy, muy grande y abierta, pues. Llegan a hacer nido y como se hacen del baño ahí, pues empiezan a gusanarse. Y cuando las ovejas se agusanan, los gusanos se las empiezan a comer por dentro. ¿Y qué es lo que hacen las ovejas? Como sienten mucho dolor o comezón, se dan de topes contra las piedras. E incluso llegan a desangrarse y llegan a morir ahí por la desesperación de rascarse. ¿Ha sentido usted desesperación en la espalda, comezón de la espalda donde no llegamos? Porque hay una parte en la que no llegamos, casi arribita de los pulmones. Y a poco uno dice, ay, o ráscame, o está uno ahí, como los caballos contra la pared, ¿no? Pero cuando no hay nadie y no hay pared, ¿sientes desesperación? ¿A poco no? Algo semejante llega a pasar y llega a ser su desesperación tan grande que se dan de topes contra las rocas que llegan a morir ahí. No dejes que el temor haga nido sobre tu cabeza, no dejes que el temor te meta ideas. Se los decía, un problema de un examen con un 3 lo hacemos más grande y luego terminamos estresados los niños, los papás y todos terminamos estresados. Aprende a descansar en la presencia de aquel que realmente puede darte la solución para tu problema. Y dice, Señor, aderezas mesa delante de mí. En ese momento David estaba hablando de una manera profética, porque no había mesa delante de él en ese momento. Pero David tenía la esperanza de decir, Señor, sé que en algún momento esto va a suceder. Y lo voy a decir en fe, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y mientras el temor acosaba a David, David se resguardaba en la presencia del Padre. Y mientras era perseguido en el desierto, en lugar de quejarse, David escribe el Salmo 23 que todos nos sabemos y dice, Señor, tú eres mi pastor y estando contigo, chulada de Dios, porque nada me va a faltar. Y estando con Cristo, te digo algo, nada te va a faltar porque tu sustento viene del Padre. Amén. Entonces, no permitas que el temor te domine, que el temor te gobierne. No se lo permitas. Vamos a terminar. Salmo 34, 4 al 10, por favor. Dice, este salmo también es de David. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron. Iglesia, no van a ser avergonzados. No van a ser avergonzados. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Y el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende, dice la palabra. Gustad y ved que Jehová es bueno. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Así que tenemos un Dios de amor y misericordia. No dejes que el temor quiera gobernar tu vida. Si el temor en algún momento viene a tu vida en la noche y te quiere paralizar, y si te levantas en algún momento en la noche y te da miedo, te digo algo, confía en Dios. Y solamente di, Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Y nada te va a pasar y nada te va a suceder. Y si viene algo, ¿quién crees que te va a defender? Dios, exactamente. Así que póngase de pie, por favor. Dice Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí, dice el Señor Jesucristo. Amén.